pie, por favor. Cantamos todos. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga aquí a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón. Vive Jehová en cuya presencia estamos. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Celebrado sea, oh Dios, la presencia del Santo Espíritu. Nosotros, la mayoría, tenemos un cubre cara o cubre boca, pero no tenemos un bozar que nos impida alabar al Dios Todopoderoso. Nosotros creemos de que Él ha prometido estar con su presencia y nos guiará a toda verdad. Pedimos, Señor, tu dirección en el nombre poderoso de Jesucristo. Amén y amén y amén. Mis hermanos queridos, qué gusto de verles. En estos días pueden sentarse, ponerse cómodo, no muy cómodo hasta dormir, pero poderos ponerlo más cómodo. Y entonces, Denny, amigo querido, yo quiero pensar de que yo dejé el clicker en ese lugar y le voy a agradecer muchísimo por su ayuda. Muchas gracias, hermano mío. De cierto te digo que tendrás tu recompensa. Ah, ¿verdad que sí? Porque tuve hambre y me diste de comer, porque me faltaba el clicker y me lo trajiste a la plataforma. ¿Verdad? Tuve sed y me diste de tomar. Mis hermanos, si estuviéramos en el tiempo nosotros, si estuviéramos en el tiempo del Antiguo Testamento, tiempo de los jueces, y fuera Sansón quien estuviera hablando con ustedes, me imagino que le empezaría dándole un asunto de una adivinanza. Puesto de que en aquel tiempo decían el valiente hizo tal cosa y se comió miel del feroz o del león. Bueno, yo le tengo a ustedes una adivinanza. Mirando la pantalla diríase, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Para los que están también en las redes sociales pueden también escribirnos allí. Hay personas de nuestra iglesia que están para interactuar con ustedes. Y la pregunta, ¿qué es esto? No es un líquido, ¿ok? No es un líquido, pero mientras está en el cuerpo es la vida. Pero yo dije que no es un líquido. Se la puse difícil, hermana, ¿verdad que sí? ¿Qué es? Es el único recuerdo en la expiación. En la boca es abominación de muerte. No puede estar en la boca, es abominación delante de Jehová y no es líquido. ¿Qué es? Bueno, en tierra, si es del impío, aplaca la ira de Dios. Pero en tierra, si es del justo, activa el juicio de Dios. No es líquido, ¿qué será? Mancha en lo que cae. Habla con la tierra, según dice la Santa Escritura, cuando cae en ella. Y es comida sabrosísima, guácala, para los perros. ¿De qué estamos hablando? No es líquido. ¿De qué estamos hablando? Ahí viene caliente. Dice, es la sangre. ¿Por qué no es líquido? Porque la definición de sangre no es líquido acuoso, es un tejido.
Así que vamos a espaciarnos hablando acerca de esto. Y la maravilla de esto, de lo que vamos a hablar, amigos queridos, es para que ustedes puedan espaciarse en lo glorioso de cómo Dios nos ha hecho. Aquí hay varias personas en nuestra congregación que son especialistas en asunto de la sangre, siendo que trabajan en laboratorio. Si en dado caso yo no acierto con algún detalle que yo diga, me lo dicen al final del tema, no durante el tema, pero al final del tema me lo dicen. Y entonces dice que es un tejido formado por varios componentes con características y funciones diferentes. Y dice así la porción de las Santas Escrituras que yo tengo en mis manos. Dice de esta manera cuando vamos a Levíticos capítulo 17, versículo más bien desde el 11. Dice, capítulo 17 de Apocalipsis, versículo 11. Porque la vida es la carne. La vida de la carne en la sangre está. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Pues la misma sangre es la que hace expiación por la persona. Ese es el versículo número 11 y número 12. Por tanto he dicho, Israel, ninguna persona de vosotros comerá sangre, ni el extranjero que habita entre vosotros comerá sangre. Cualquier hombre de los hijos de Israel y de los extranjeros que habitan entre ellos, que case en un animal o ave, se ha de comer, derramará su sangre y la cubrirá con tierra. Versículo 14, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿En dónde está la vida? En la sangre. Vamos a hablar acerca de ello, siendo que en este tiempo de pandemia pareciera que es súper interesante lo que son los hallazgos o las cosas relacionadas con la sangre. Hermanos queridos, cuando Levítico está hablando, está en ese contexto. En el contexto que hay una prohibición, y yo quiero que usted le ponga atención a la prohibición porque la vamos a traer con nosotros a través del desarrollo. Dice Levítico capítulo 7 versículo 27 en pantalla, dice: la persona que coma cualquier clase de sangre será eliminada, será talada, será cortada del pueblo de Dios. Es abominación ante Jehová. Deuteronomio capítulo 12, 23, antes de entrar a la tierra prometida, Moisés le recapitula o le da una vez más un resumen de los mandamientos del Éxodo. Por eso se llama Deutero, es segunda, y nomos es ley, la segunda ley o repetición de la ley antes de que ellos entren por fin a la tierra prometida. Y le dice el Señor a través de Moisés: solamente que te mantengas firme en no comer ¿qué? Porque la sangre es y no comerás la vida junto con la carne. Como si fuera poco, si usted dijera que eso solamente es del Antiguo Testamento, hay algo interesante que se subraya en el Nuevo Testamento. ¿Qué es? Que en Hechos capítulo 15 versículo 20, la iglesia está armando por primera vez, por causa de una crisis que hay, está armando en Hechos capítulo 15 lo que le conocemos como el primer concilio de la iglesia cristiana. Y en esa están disputándose ellos si los nuevos conversos que vienen del paganismo, sí o no podrían entrar a ser seguidores de Jesús, aunque ellos no han sido circuncidados, los hombres. Mientras que ellos están estudiando el caso y llevados por el Espíritu de Dios y luego en la voz de Santiago, el hermano de Jesús, llegan a esta conclusión que se dice: no le vamos a pedir nada exageradamente a ellos, a los nuevos conversos, a menos que no sea, miren lo que dice Hechos capítulo 15 versículo 20, sino que se les escriba a los nuevos conversos que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado, y aquí está hablando, y de consumir sangre. Eso es en el Nuevo Testamento. Como si fuera poco, la abominación de probar, de comer, consumir sangre sigue con nosotros hasta el Apocalipsis, porque Dios lo da como un punto referente para hablar acerca del sistema diabólico, satánico, de maldad, de perdición, Babilonia, y dice que cuando persiga a los santos del Señor en el tiempo final, dice: y vi a la mujer ebria de la sangre
Oye, si está ebria de la sangre es porque ha bebido en abundancia de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires. ¿De quién? De Jesús. Cuando la vi quedé asombrado con gran asombro, dice el escritor del Apocalipsis. Está hablando de un sistema que la Biblia lo presenta como una mujer falsa o una mujer en la prostitución, una mujer con una vestimenta indecorosa que está ebria de la sangre de los santos. Y yo diría, y está describiendo a una mujer muy tonta, lamentablemente, permítame decirlo, una mujer muy idiota, una mujer que no tiene luz. ¿Por qué? Porque tú no haces nada con beberte la sangre de los mártires cuando hay un solo mártir que ya dio toda su sangre por ellos. Ponle atención a ello. Este sistema persigue a los seguidores de Jesús y su sangre cuando una sola sangre ya se ha dado para beneficio de ellos y toda la humanidad. Entonces está haciendo un intento que está fuera de lugar. ¿Qué es la sangre? La sangre es un tejido formado por varios componentes como características y funciones diferentes. Vamos a adentrar un poco más nosotros en el campo de la medicina para que nosotros nos demos cuenta lo interesante que Dios nos ha hecho y las similitudes espirituales que puede tener. Vamos conmigo. Si es un tejido compuesto por varios elementos esenciales, quiero decirle de que esos tres elementos podrían ser divididos. Cuando usted le toman la sangre, tienden a en un ratito que dejan reposar aquel tubito, es necesario de que ellos le hagan un movimiento con el fin de que vuelva a repartirse de manera como quieren verlo en el conteo, porque de lo contrario empieza a reposarse y se dará cuenta de que empieza a haber una distinción en los colores. Lo que son la porción de rojo es glóbulos rojos, plaquetas y plasma son la composición principales, aunque no las únicas, de la sangre. ¿Cómo es la división de esto? Póngale atención a ello. El 55% es el líquido amarillo que se llama plasma, mientras que el 3% es de glóbulos blancos, aquellos que luchan o que son nuestros guardianes, ¿verdad? Contra cualquier cosa que nos traiga infección o que pelee contra el bienestar del cuerpo. El 1% son las plaquetas y el 41% glóbulos rojos. Los glóbulos rojos la comprendemos que son los que transmiten el oxígeno y también los nutrientes a nuestro cuerpo. Bien, veamos. Una sola donación de sangre puede beneficiar a 3 personas diferentes. A 3 personas diferentes. Así es que con razón, cuando la hermana Judith arma esos proyectos para que vengamos a dar la sangre, muy bien podría salir un letrero que diga: gracias por dar el 100%. Cuando usted dona sangre, no dio 1%. Usted dio 100%, porque ¿dónde está la vida de toda carne? En la sangre. Cuando la sangre es dada, es un 100%, por poquito que sea microscópico. Si es gota de sangre, es 100% usted la entrega. Ahora, la cantidad y el volumen es otra cosa, pero la constitución es 100% vida. Es maravilloso. Es maravilloso. Porque la vida de toda carne es su... No me dejen solo, que los que están allá afuera dirán: ven acá, aquí no hay gente. Claro que hay gente aquí. Porque la vida de toda carne es su... sangre. Estamos juntitos, mis hermanos. Ok, se lo voy a poner un poquito ilustrado allá y no es con el fin de complicarlo. Al contrario, es para que ustedes vean la maravilla de cómo Dios ha hecho la constitución del elemento celular. ¿Están conmigo ustedes? Amén. ¿Están conmigo o yo soy el único emocionado acá? Amén, muchas gracias. Ok, la sangre se encuentra en tipos. Ya tú sabes, Judy, voy apuntándolo para que al final me afine el asunto, ¿verdad que sí? Bien, la sangre se encuentra en diferentes tipos, ¿cierto? Ahora, pongan la atención solamente a la línea que es horizontal, ¿verdad que sí? No a la vertical todavía, a la horizontal solamente. Y dice que cuando se va a constituir grupo A o reconocerse como grupo A, es porque tiene la presencia de antígeno
A, y eso quiere decir que se dan cuenta que tiene allí como si fuera unas bolitas. Tiene unos pelitos que le salen y tienen al final unos circulitos o bolitas chiquitas. Vamos a llamarle que esa es la manifestación del antígeno A. En el grupo B es porque tiene lo que se llama el antígeno B y se representa no con círculos, sino por rombos. ¿Lo pueden ver ustedes allí? B. El grupo A y B, que es otra combinación en la categoría de la sangre, verá que sí, A y B, este es súper interesante. Este tiene de los dos antígenos, tanto A y B, y por eso se llama. No hay más tipo, llámese así, de grupos principales de la sangre que no sean A, B o la combinación de A y B, o esta que es interesante, es la o la nula. Es aquel que no tiene ningún antígeno, ¿verdad? Ni de la A ni de la B, por lo tanto es singular, es súper interesante, es única. ¿Ok? En el segundo renglón o segunda línea, la del medio, de manera horizontal, se dará cuenta de que hay un problema. Cuando la sangre es tipo A, entonces posee en su composición antígenos o anticuerpos más bien B. Por eso es que no se le puede aplicar sangre B a una persona que sea tipo A. No lo puede recibir. ¿Por qué? Porque la A que ya tiene anticuerpo contra eso y crea una inmunidad o una inmunodeficiencia, la cual empiezan a combatirse. No es para bien, sería para mal y cuidado si para hasta la muerte. Así viceversa en la A y la B, pero mire qué interesante. Cuando es la categoría AB, la AB, si se da cuenta, tiene de los dos antígenos, pero no se le puede aplicar a la que es solamente A, no se le puede aplicar a la que es B. ¿Saben cómo le llaman a este grupo? Si al grupo A le llamaran lo que están dispuestos a dar a su gente del grupo A, lo que son del grupo B, lo que estarían dispuestos a dar al grupo B, a los de AB, algunos les llaman en algunos países la sangre egoísta. Porque al tener los dos anticuerpos o antígenos en sí, no se le puede aplicar a nadie más que sea exclusivamente A, ni tampoco que sea exclusivamente B. ¿Están conmigo ustedes? Ok. Pero hay algo interesante y es que en el grupo O el grupo 0 o el grupo nulo, cual no tiene ningún antígeno de eso ya dicho, ni tampoco esos anticuerpos, llámesele así, entonces esta se le puede aplicar a todos los demás grupos, pero ninguno de los demás grupos le pueden dar a ellos. Al punto de que esto es tan clave y es tan peligroso que solamente se encuentra unas 40, máximo 43 personas en el mundo entero que tienen este tipo de sangre. ¿Cuál es? Su identidad no es revelada al público para que muchos de los laboratorios no le caigan atrás y la hagan a esas personas que estén donando de una sangre tan vital. Pero ¿qué sucede? Que como ellos no pueden recibir sangre de nadie, aún se recomienda de que su propia sangre ellos la donen al banco más cercano para que la tengan guardada allí en caso de que ellos lo puedan necesitar, porque esta sangre es súper especial, es diferente y es súper necesaria. Ellos tienen la facultad de no poder recibir de nadie más, pero ellos pueden aportar a todos los demás grupos de una manera súper interesante. ¿Saben cómo le llaman a esa sangre que es nula? Le llaman la sangre dorada. Es la sangre dorada la que puede salvar vidas, pero pone en peligro a quien la porta. ¿Qué es lo bueno de esta sangre? Ahí tiene una jeringuilla que es dorada. Quien porta esta sangre es un donador universal más poderoso que tiene el negativo. Puede salvar muchas vidas. Qué bien, pero ¿cuál es la parte negativa? Solo pueden recibir su mismo tipo y es casi imposible conseguir. Solo lo tienen cerca 40 personas en el mundo. Pero hay algo interesante en todo esto. Ellos sí pueden dar,
pero ellos no tienen la facultad de recibir. Si esto lo aplicáramos a la vida espiritual, qué lindo sería de que nosotros estemos dispuestos siempre a dar más o a poder aportar más al mundo, pero el mundo no tendría capacidad ni habilidad de poder influir en nosotros. Nosotros, siendo la sal del mundo, le podemos dar bendición, pero ellos en sí no nos pueden contaminar. Y el que porta entonces ese calificativo es: yo tengo para dar tantas cosas que Dios me ha dado, pero Dios me ha guardado de que el mundo no me puede dar a mí lo que me puede contaminar. ¿Les parece que interesante eso? A mí me encanta la idea. Ahora, ¿saben de que esa sangre le llaman dorada? O sea, de oro, dorada. Sin embargo, hay algo mucho más grande, mucho más hermoso. Lo que dice Primera de Pedro 1:18-10. Y me dice de esta manera: pues ya vosotros habéis sido, ¿qué? Ya habéis o fuiste rescatado. ¿De dónde? A ver cómo dice por ahí, ¿de dónde? Habéis sido rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste vosotros, padres, no con cosas corruptibles. Versículo 18, al final dice: no con cosas corruptibles, sino como si fueran esta de oro o plata. ¿Qué puede ser mucho más valioso que el oro y la plata en el tiempo antiguo y todavía en el tiempo de hoy? Dice, es que nosotros, una vez más lo voy a leer: pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o sangre dorada, ni como sangre de plata, sino, dice así la palabra del Señor en 1 Pedro 1:18, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Nos sorprende a nosotros la maravilla de la sangre dorada? Sí. Pero aún con sus virtudes no es mucho más poderosa y de mayor alcance que la misma sangre de Jesucristo. Porque dice que no fue ni con oro ni con plata, sino con la sangre más hermosa que se haya derramado aquí en la tierra, la del Hijo de Dios, del Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Oh, qué sangre tan hermosa es esa, la cual dice el apóstol que nos limpia aún de nuestra misma conciencia. ¿Usted ha visto alguna vez una sangre o algún tratamiento que limpie de la conciencia? No. ¿Usted ha visto el medicamento aquel, aunque sea un ansiolítico en contra de la ansiedad o un antidepresivo? ¿Usted ha visto alguno de ellos que diga, aún sana de la conciencia? No, solamente el poder de la sangre de Cristo. Solamente el poder de la sangre de Cristo, que es mucho más hermosa que aún la sangre que la gente le da la categoría de dorada. Si vosotros sois la sal, si vosotros sois la luz, ¿no será que también Cristo hubiera querido decir, vosotros también sois la sangre nulo, la especializada para esta tierra? Ojalá que así sea, ojalá que así lo podamos creer. Mis hermanos, quiero contarle a ustedes la historia de este personaje tan interesante. Ya le tengo mucho cariño y no le conozco, y creo que ya hasta pasará al descanso. Pero ahí le va la historia. El hombre del brazo de oro. El hombre del brazo de oro. No es clase o tipo de su sangre, no es porque no hay una especificación de. Es lo que acontece dentro de aquella sangre. Vean conmigo. Y los médicos descubrieron que la sangre de James Harrison contenía en grandes cantidades ese compuesto de anticuerpo. No es otro tipo de sangre, no. Es un compuesto de anticuerpo en su sangre. Cual conocido como, ¿qué me pasó a mí? Cual conocido como anti-D, que podía salvar la vida de bebés con EHRN. De la sangre, tomaban el plasma, dice él, que en su componente de la sangre, y la llevaban a los laboratorios para producir inyecciones de anticuerpo D. Esto contaba Harrison a la BBC
de Londres. ¿Qué era lo que pasaba con este caballero? Muy poca gente tiene estos anticuerpos en concentración tan altas como la de Harrison. Según dice el Servicio de la Cruz Roja de Australia, su cuerpo tenía algo súper interesante. Pero antes de llegar a lo interesante que tenía su cuerpo en relación a su donación, le voy a contar un poquito más. ¿Digo más? Digo más. Gracias, hermana. Hermana mía está despierta. Digo más, hermanos míos. Harrison dijo de esta manera, que cuando la gente le preguntaban nombre, James, apellido, Harrison, y lugar de origen, Australia, dedicación, ocupación, él decía, donador de sangre. Mientras que los demás fueron a la universidad o buscaron una vocación para realizar su vida, el llamado de este hombre o la aportación de este hombre a la humanidad era ¿qué? Donador de sangre. Durante 60 años este hombre donó sangre y tenía un rigor ya de ir cada cierto tiempo al laboratorio para sentarse en aquella mesa o aquella silla más bien y entregar su sangre. Durante 60 años, 6 décadas pudo hacer esto. Pasando de los 70 años, ya no puede dar más sangre. No le permiten que esté donando. Pero hay algo interesantísimo que acontecía con este hombre. Sandra y hermano Heriberto, mientras más este hombre daba de su sangre, su cuerpo producía más. ¡Qué maravilla! ¿Se recuerda en el Antiguo Testamento cuando estaba el profeta haciendo el milagro, el Señor a través de él, del aceite que se desbordaba y que había abundancia y siguió virtiéndose hasta que hubiera jarras que lo pudieran aguantar? Este hombre le daban o le sacaban sangre y volvía a dar más el cuerpo, y mientras más donaba, más producía su cuerpo. Es una maravilla. Vean un poquito más conmigo. El fin de una era. Y dice así: su cuerpo produce gran cantidad de ellos, y cuando dona sangre, su organismo produce aún más. Oh, cristiano que me está escuchando, cristiana que me está escuchando, tú te imaginas que nosotros seamos considerados como ese hombre, con una tremenda alternativa a la tierra o a la gente en la comunidad, que cada vez que se necesita algo, los cristianos tienen de eso y en abundancia, y mientras más tú das, más produce, y mientras más adversidad, más bendición, y mientras más inquietudes, más bendición, y mientras más problemas allá afuera, más bendición del Señor, más presencia del Espíritu. ¿Te imaginas que así fuese? Qué maravilla sería esto. Qué maravilla sería esto. ¿Qué es lo que pasaba? ¿Qué es el anticuerpo de? Así que ya tú sabes, Judith, la conversación va a ser larga después del tema. James Harrison, el hombre del brazo de oro, se retira de salvar 2.4 millones de bebés. ¿Cuántos? 2.4 millones de bebés. Maravilloso, ¿verdad que sí, Brian? Precioso. Con el récord, ¿cuál es el récord de 1174 veces de haber donado sangre? 1174 veces de haber donado sangre. Una vez al año aquí se dona sangre, en esta iglesia se hacen los arreglos, y yo reconozco varias caritas que han participado en esa donación. ¿Cuál sería su récord? ¿Cuántas veces ya lo ha hecho en su vida? Porque 1174 pinchazos o venopunción tiene que haber creado un callo, si no había un catete que facilitara eso cada vez que tuviera que hacerlo. Este hombre con alegría de que mientras él daba, más personas bendecía. Pero pastor, todavía usted no nos ha dicho qué es realmente lo que el hombre estaba aportando. El anticuerpo de qué es lo que hace. Hermanos queridos, sucede lo siguiente: cuando la dama tiene la sangre
es negativa y y sale encinta o embarazada, si el niño es sangre contrario, en la misma sangre de la madre crea anticuerpos. No es que el niño y la madre tengan la misma sangre, pero hay una pequeña conexión donde se puede compartir un poquito de sangre. Por eso se le pone 2 inyecciones con los anticuerpos de Harrison a toda madre en el mundo entero. ¿Cuál es? Una primera inyección en los pocos meses cuando saben que está ya encinta, si es que hay estudio de la sangre. Y número 2 es la segunda inyección cuando el bebé ha de salir, porque abriéndose camino el bebé puede tener algún contacto con la sangre de la madre y esto podría ser fatal. ¿Cuántos lamentablemente han perdido sus bebés y nunca se ha podido explicar del por qué? ¿Cuántas veces lo he intentado y cuántas veces no funcionó? Yo recuerdo aquella vez en el Hospital Adventista de Bellavista, en Mayagüez, Puerto Rico. Me dijeron como capellán asistente que fuera a compartir con aquella familia. Estaba en el cuarto 224, segundo piso, si no han cambiado maternidad de allí en las ampliaciones que le han hecho al hospital. No me puedo olvidar porque frente a ese cuarto me nació mi hijo Wesley. Así es que en aquellos días todavía yo no era padre, menos comprendía ni siquiera de lo que estoy diciendo. Y me dijeron de que había una pareja en gran necesidad porque le habían dado la mala noticia que lamentablemente su bebé no vendría con vida. Allí estaban ellos y cuando yo toqué la puerta con mucho cuidado y respeto, toqué la puerta y me identifiqué como capellán asistente del Hospital Adventista. Lo primero que me hizo el padre hacer fue lo siguiente, que levantó su mano y con su cara bien regia y bien incómoda me detuvo y me dijo: lo menos que yo quiero es de que en este lugar que yo lo estoy pagando se hable de Dios o se mencione a Dios. A los capellanes no habían dicho de que nosotros no tenemos para qué hablar, para ministrar. Solamente con la presencia es suficiente para dejarles saber a la gente y en silencio que Dios quiso venir a visitarles. Yo respeté lo que él dijo y luego respeté 2 veces el por qué la frustración. Un momento de silencio bastante largo, la mujer lloraba sola, él mirando hacia la ventana y yo de tonto sentado allí durante un rato totalmente en silencio. Los 3 y la desgracia en medio nuestro. El hombre se arma de valor y dice: explíqueme. Me señala a mí: explíqueme. Yo he cambiado mi vehículo por una van más grande. Yo he cambiado la casa o le he hecho un anexo a la casa más grande para hacer ese cuarto especial para mi hijo. Yo cambié de trabajo para esperar a ese bebé. Nosotros ya tenemos la casa entera preparada y el cuarto de él mucho más. Tenemos todo listo para que viniera y ahora me han dicho de que está muerto. Como capellán yo había comprendido de que esa pregunta no era para mí, era para Dios. Y yo no tenía para qué osar de responderla y tampoco de yo tener que hacerle ninguna justicia a Dios. Yo solamente me levanté, le di un abrazo y lloramos los 2. Porque su dolor y sus lágrimas son tan grandes que él no puede percibir la presencia del Todopoderoso con ellos. Yo tengo que entender que eso es crisis. Le doy el abrazo y lloro con él, aunque yo no sabía qué significaba eso, lo que estaba pasando. La madre creó anticuerpos a una sangre diferente del bebé y luchó dentro de ella. Prevaleció la madre, el bebé no pudo librar la vida. Oh, la sangre de Harrison, ¿dónde estaba para que ayudara en librar esa dificultad? James Harrison se ha retirado. 2.4 millones de bebés han sido beneficiados, por lo menos cuando se hizo esa estadística. Y esa sangre es poderosa porque tiene el anticuerpo de
Oh, Dios mío, cuando este hombre fue la última vez que lo iba a dar, mujeres vinieron con sus bebés en las manos para agradecerle a este hombre lo que él había aportado, de cómo Dios lo habrá utilizado. Y no solamente eso, su propio nieto de 23 años para entonces había sido un sobreviviente por la inyección que le habían aplicado. Su propia hija recibió la inyección porque ya le habían predicho de que traía la misma dificultad, síndrome o condición o esa dificultad, ¿verdad? Y ese día todas esas mujeres vinieron a darle un honor al hombre que ayudó a salvar esas vidas. Mientras más sangre daba, más producía. Oh, cristiano que me escuchas, cristiano que me ves, mientras más tú estarías dispuesto a ser canal de bendición para Dios, más bendiciones podrían fluir, porque Cristo dice que quien tiene su Santo Espíritu es como un torrente de agua que salta en su ser y sigue corriendo y da más bendiciones y más bendiciones. Oh cristiano, comprendamos acerca de qué es donar y bendecir a muchas personas. Oh sí, hablemos entonces, hermanos queridos, de ese componente que se encuentra en la sangre. Ya dije que habían 3 componentes. Ya hablé acerca de las diferencias o categorías de sangre y hablamos ya también de un anticuerpo. Hablemos acerca de plasma, que en este día está tan famoso. El plasma es un líquido transparente y ligeramente amarillento que representa el 55%, no de la cantidad, sino del volumen. Hay una diferencia en cuanto a ello, del volumen total de la sangre. En el plasma se encuentran suspendidas las células sanguíneas, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Está suspendida allí. Y está formado por agua. El 90% es agua del plasma, sales minerales y una gran cantidad de proteínas que velan por el buen funcionamiento de nuestro organismo, entre las que destacan las siguientes. Amigos míos, yo no sé ustedes, a mí me emociona solamente incursionar un poquito en esta disciplina, cual no es la mía, del campo de la medicina o del laboratorio, porque es que yo me quedo sorprendido y maravillado de lo poderoso que es Dios, de la manera que nos ha hecho. Las siguientes: composición dentro del plasma. Tenemos las inmunoglobulinas, defensas que nos protegen de las infecciones. Gloria a Dios. Los factores de coagulación. ¿Qué nos haríamos sin poder coagular la sangre y así no derramarnos cuando lamentablemente tengamos una herida? La albúmina, una proteína que transporta hormonas y fármacos. Hermanos míos, ¿sí se dan cuenta de lo siguiente? Que cuando usted tiene una infección en una uña enterrada, no existe eso, no hay ninguna uña enterrada, hay uña encarnada. Ahí se supone que no haya tierra a menos que no haya limpiado ese dedo. Es una uña encarnada, ¿verdad que sí? Se da cuenta que cuando usted está sufriendo por una uña encarnada, usted se toma por la boca de manera oral un antibiótico, y el antibiótico tiende a ir hasta lo último, lo más recóndito de la ansiedad que usted tiene. ¿Qué cosa tan maravillosa? ¿Qué fue lo que pasó allí? El plasma, la sangre, fue la que llevó el fármaco para hacer un impacto, para ayudar. Se lo tomó de manera oral, claro, y eventualmente fue al estómago, pero fue directamente al lugar donde tenía que ser para hacer una bendición, una cosa maravillosa. Alabado sea tu nombre, oh buen Dios creador. Oh, de los 5 litros de sangre que tiene una persona de unos 154 libras. ¿Quién tiene 154 libras aquí? No hay ninguna dama que tenga 150, solamente de los caballeros que estoy preguntando. Esa pregunta nunca se la haría dama. Caballeros, ¿quién tiene 154 libras acá? Yo tengo 138 y voy bajando. Vamos a ver, ¿quién tiene 154 libras? 140 libras, aquí entre nosotros, 145, Brian, hermano Bulmaro. Ok, de los 5 litros de sangre que ustedes tienen, hermanos queridos, conforme a su peso, 3 litros de esos 5 son de plasma. Wow, maravilla. La donación dura unos 45 minutos. Y como el plasma es mayor parte de agua, se recupera rápidamente en 15 días a volver
a poder dar del plasma. Oigan lo siguiente, lamentablemente hay personas que se están burlando de la naturaleza y están dando plasma, intercambiando plasma. Son aquellos muchachos que quieren una tenis nueva o quieren alguna otra cosa y empiezan a venderla muy frecuentemente el plasma para poder sacar un poco de dinero. Espero que no le esté dando ninguna buena idea a nadie aquí, ¿verdad que no? Ok. ¿Para qué se utiliza el plasma? Ponle atención a esto porque Dios es grande, es poderoso. Dice, ¿para qué se utiliza el plasma? Cuando una persona ha sufrido grandes quemaduras o un accidente grave, ¿están conmigo ustedes? La transfusión de plasma ayuda a detener hemorragias y recuperar el volumen sanguíneo. Escríbeme allí en el internet, escríbelo. Di, alabado y grandioso es Dios, cómo se inventa, de cómo nos ha hecho. Mi alma lo sabe y está maravillada, decía el salmista David. Y eso que él no comprendía ni sabía acerca de lo que estamos hablando, de estas unidades tan pequeñas y diminutas de nuestro cuerpo. Sigan conmigo. Ayuda a detener la hemorragia y recuperar el volumen sanguíneo. También es posible que un enfermo solo precise alguna de las proteínas que contiene el plasma. Y en estos casos se extraen de proteínas plasma y elaboran medicamentos de ella denominados como hemoderivados, que solo pueden obtenerse a partir de ¿qué? De la sangre de ¿quién? Ponga atención a esto. ¿De la sangre de otra? ¿De la sangre de otra qué? ¿Están conmigo ustedes? No me lo van a creer los que están en línea, que ustedes están conmigo. ¿Se puede solamente obtener de la sangre de qué? Subrayo lo que esto se pone bueno. Usted, el que tiene mente predicador o de predicadora, ya saben por dónde yo voy. ¿Saben por dónde yo voy? Los hemofílicos, por ejemplo, pueden sufrir grandes hemorragias debido a que les falta la proteína que les sirve para coagular la sangre. ¿Qué le hacen a esas personas? Le inyectan el plasma de otra persona. ¿Quiénes pueden donar? Especialmente en estos días, en el tiempo de COVID-19, en esta pandemia mundial, cual todavía no tiene solución y está en proceso de estudio, se cree y no totalmente asegurado, confirmado, de que el plasma de personas que ya han sobrevivido a la pandemia podrían ser una alternativa para inyectársela a los enfermos en su momento más crítico para ayudarle a contrarrestar o pelear el virus. Se cree todavía no totalmente confirmado, pero hay mucha esperanza en ello. Porque empezaron a ver que el virus no era simplemente un asunto que venía a los pulmones, que era algo de oxígeno, sino que tenía que ver de la manera que lastima la condición de la sangre. Entonces era mucho más que simplemente oxígeno que le falta. Estamos hablando que es lo que le está haciendo a los tejidos de los pulmones y eventualmente al cuerpo entero. Quiere decir que el plasma podría ser una tremenda alternativa, pero si usted quiere donar plasma, ¿sabe cuáles son las condiciones? Haber pasado la prueba varias veces del COVID-19, no ha tenido ningún síntoma de haberlo tenido después a COVID-19, 28 días después. Tiene que tener mayor de 18 años, tiene que pesar por lo menos 110 libras, no menos de ahí. Nunca se le ha diagnosticado con VIH o SIDA, hepatitis B, hepatitis C o sífilis, enfermedad venérea, cual lamentablemente no hay una solución todavía o cura para prevenir de que no sea en contagio, en un buen interés, no vaya a ser peor todavía. El plasma tiene la condición para darse o para compartirse o para donarse y aún para aplicarse el plasma. Pero ¿cuál es el interés? De que ojalá que el plasma de pacientes ya recuperados sea una alternativa a aquellos que están sufriendo la pandemia. Oh, hermanos míos, Isaías 53, versículo 5 me está diciendo algo en esa misma dirección. Dice que el siervo sufriente Jesucristo se ha lastimado por haberse hecho hombre entre nosotros y caminar en esta tierra de pudredumbre. Y dice que él, se me fue el anterior de Isaías 53, eso, y dice que nuestro amante Salvador Jesucristo
fue herido por nuestras rebeliones, fue molido por nuestros pecados, por darnos la paz cayó sobre él castigo, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Me está declarando la condición de una persona que está beat up, una persona que le han dado una tremenda zurra, una tremenda pela, una tremenda golpiza, que lo han dado de muerte. Porque está herido, él está molido, él está castigado y él está en llagas. Y dice que el Señor Jesucristo hizo todo eso, según Isaías 53, por tomar la condición de nosotros y la que nos merecíamos. Se infectó, se dañó, se lastimó hasta las llagas, hasta ser molido, hasta ser castigado. La rebelión de nosotros le causó eso el especial Hijo de Dios. Esa es la condición que el Hijo de Dios tomara. Pero 2 de Corintios capítulo 5 versículo 21 me dice que él, no conociendo pecado, por nosotros lo hicieron pecado. Que él, no siendo maldad, fue hecho maldición. ¿Cuándo Dios fue hecho maldición? ¿Cuándo Dios fue hecho pecado? Con Cristo en la cruz de Calvario. Es una realidad dolorosa. El que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros seamos en él justicia de Dios en él. Quiere decir que se ha infectado, se ha lastimado, se ha dañado con el fin de crear una alternativa para nosotros. Ahora Cristo dice de esta manera, Apocalipsis 1:18, dice: yo soy el recuperado de aquella pandemia. Yo soy el que ahora vive. Yo soy el que estuve infectado, el que estuvo muerto. Yo soy el que ahora vive. Pon atención a ese, el juego de palabra y de tiempo que dice Juan. Cristo dice en su declaración: yo soy el que vive ahora, ¿cierto? Yo soy el que estuve muerto, infectado con la dificultad, pero ahora yo vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Está diciendo: yo tengo el plasma que tiene la alternativa para la condición del ser humano. Yo tengo los anticuerpos ya probados que se le puede aplicar a la dificultad del pecado, porque yo fui pecado y maldición con el fin de que ahora he vencido la muerte. Oh, qué cosa tan preciosa. ¿Qué me puede dar perdón? ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood of Jesus. ¿Qué me puede dar perdón, hermanos míos? Sino de Jesús la sangre. Una vez más, sino de Jesús la sangre, todos juntos. Sino de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, sino de Jesús la sangre. Y un nuevo corazón, sino de Jesús la sangre. Precioso es el raudal. ¿Qué hace qué? Que limpia todo mal. No hay otro manantial, todos juntos, sino de Jesús la sangre. Oh, la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Oh, la sangre poderosa del Señor Jesucristo. Oh, como esa sangre no hay ninguna. Aquí hay algo rarísimo que tengo para compartir contigo, pero súper raro. Mira la pantalla. Hay poder, sí, sin igual poder en aquel que murió en la sangre del Señor. Jesús y su sangre. Hermanos queridos, ponle atención a esto. ¿Sabían ustedes que Jesús nos manda a hacer algo abominable según la Biblia? ¿Sabían ustedes que Jesús pareciera en San Juan capítulo 1 y 6 que nos está invitando a hacer algo que es totalmente prohibido en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento? Estos no nacieron de sangre, lo que son hijos de Dios. No hay ni A, ni positivo, ni AB, ni cero. Ellos no tienen nada, lo que son nacidos en el Espíritu. Porque ellos no son nacidos ya no más de voluntad de hombre ni de sangre. Ellos son de voluntad de Dios.
Pero nos está pidiendo algo bien raro. Jesús les dijo: de cierto os digo que si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Un momentito. Antiguo y Nuevo Testamento, la sangre era prohibida ingerirla, y Cristo me está diciendo que yo tengo que tomar la sangre no para ser talado, no para ser impedido, no para ser quitado del pueblo, sino para yo poder vivir. Juan 6:54: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. 6:55: porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es ¿qué? Verdadera bebida. Un momentito. Tenemos todo el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento en contra de esto. ¿Qué es lo que me está diciendo? Juan 6:56: el que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Yo en él, él en mí. Si bebe de mi sangre. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que hagamos? Porque nos has instruido, Antiguo y Nuevo Testamento: no comeréis la sangre. ¿Qué está diciendo? La matutina por el Espíritu y Profecía, contemplemos a Jesús, dice de esta manera: yo soy el pan de vida, el autor, alimentador, sustentador de la vida eterna y espiritual. Cristo se presenta a sí mismo como el símbolo del pan celestial. Comer su sangre o comer su carne y beber su sangre significa recibir a Cristo como su maestro enviado del cielo, hermanos míos. Y el que bebe la palabra nunca tiene hambre, nunca tiene sed jamás, y desean un bien mucho más elevado. Oh sí, hermanos míos, ¿dónde reside tomar de su sangre? Dice así: a recibir los elementos vitales de las Escrituras, beber la sangre del Hijo de Dios, es estudiar la palabra de este modo al punto de obtener nervios, músculos espirituales. ¿Qué es beber la sangre de Cristo? Es participar de su palabra. ¿Por qué, hermanos míos? Porque muy bien dicho está en inglés: you are what you eat. You are what you eat. Tú eres lo que comes. Porque tú, cristiano, eres lo que comes. Porque tú, cristiana, eres lo que comes. Y si tú comes la carne de Cristo y la palabra de Cristo la bebe, entonces tú eres de Cristo. You are what you eat. Tú eres lo que tú comes. Oh, hermanos míos, ¿no será que cuando Cristo en San Juan 10:10 quiso decir: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia? ¿No será que Él quiso decir de esta manera: yo he venido para que tengan sangre, porque la sangre es ¿qué? Es vida, y tengan bastante sangre en abundancia? Oh, si el problema de este mundo, el COVID-19, sería el pecado, o el pecado sería el COVID-19, hay entonces una plasma especial que acaba con ese pecado, y es nothing but the blood of Jesus. Nada sino la sangre de Jesús. Digno es el Señor, digno es el Cordero. Dice que es digno es el Señor en español, pero dice worthy is the Lamb es en inglés. Cuando el himno canta de esta manera, diciendo que por su sangre, lo que Él ha hecho por nosotros. Oh, hermanos míos, Él se contagió, Él se infectó, Él aún murió, la pandemia cobró la vida, y Cristo resucitó con anticuerpos de salvación para nosotros. No hay que aplicarlo por una infusión o por una transfusión. No hay que llevar ningún animalito para derramar la sangre. Pareciera que el Señor mismo, por la fe, el que recibe su palabra, recibe su sangre. You are what you drink. You are what you drink. Tú eres lo que tú tomas. Tú eres lo que tú comes. Comes de la palabra de Dios. Este himno te va a poner a reflexionar lo grandioso de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. La sangre del poderoso Hijo de Dios.
La sangre de Cristo Jesús, poderosa sangre. Por fe en Cristo el Redentor, se salva hoy el pecador. Y aunque sin merecer perdón, recibe plena salvación. La sangre de Jesucristo, la única sangre que todavía brilla y brilla como fresca a través de 2000 años. Worthy is the Lamb. Digno es el Señor. Gracias por la cruz, oh Dios, el precio que pagaste por mí, llevando mi pecado allí. Sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, oh Dios, tus manos clavadas por mí. Me has lavado, Señor, conozco hoy
Mis hermanos, si ustedes habrán contemplado la sangre cuando está aún fresca, tiene algo súper interesante. Y algo interesante es que la sangre tiene una propiedad que pareciera tener glitters, pareciera tener arenilla o escarchita o brillo. Es algo tan espeso, es un tejido, es rojo. Y este tiende a tener una cierta brillantez cuando todavía está fresca, Eso quiere decir que no se ha secado y que tiene propiedades todavía vivas. La sangre de Jesucristo, cual fue vertida en la cruz de Calvario, sigue brillando más de 2000 años después. Está fresca para perdonar los pecados antes, hoy y aún en el futuro. Si lo llegan a dárselo a Jesucristo o a Dios, se lo llegan a confesar. Es la poderosa sangre de Jesús. La sangre que no tiene comparación, la sangre que no tiene ninguna competencia, la única que libra de conciencia, la única que puede limpiarnos, es la única que no mancha, sino que blanquea, es la única que limpia, la única que fue dada una vez por todas y para siempre y no más. Es más que la de macho cabrío, es mucho más que la de los toros, es mucho más que la vaca bermeja de números, es mucho más aún que cualquier animal de sacrificio. Es la sangre de Cristo y derramada una sola vez y para siempre. Esa sangre está a disposición de nosotros. O el pecado como un fatídico pandémico en el mundo entero. Y Cristo ya dio los anticuerpos. Cristo ya preparó la sangre, la única sangre que nos limpia de todo mal, de todo pecado. ¿Qué me puede dar perdón sino de Jesús la sangre? Y un nuevo corazón sino de Jesús la sangre. Precioso Señor y Dios Todopoderoso, derramar la única sangre que vale y tenerlo en una cruz de Calvario, símbolo de maldición, como un pedazo de sangre magullado que está solamente destilando sangre. Solamente tú podías hacerlo. ¿Por qué? Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión, no hay limpieza de pecado. No cualquier sangre, solamente la sangre justa del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Solamente tú pudiste haber hecho eso por nosotros. Te exaltamos, te glorificamos, te alabamos. Hosanas y aleluyas sean al que vive, al que estuvo muerto y ahora vive para siempre. Y nos has confirmado que tal transfusión de sangre, de santidad, la tendrán los hijos. Para el tiempo del fin se va a declarar: y ellos le han vencido en la sangre del Cordero. No en sus cualidades, ni en sus virtudes, ni en la superiglesia. No, ellos le han vencido solamente en la sangre del Cordero. Gracias, oh Dios Todopoderoso. Gracias por recibirnos. Aceptamos esa sangre. Digno eres, oh Dios. Te bendecimos en medio de tu pueblo. En el nombre de Jesucristo. Amén y amén.